Busco una historia. Busco una biografía. Busco un libro. Capítulo 23. Ha llegado el momento. ¿Cuál de los dos escribe esta página? Lo señala un diálogo breve. Cada pregunta tiene su respuesta. En esos instantes te ayudará el recuerdo de los que escribieron solos, Y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. que no corresponden tanto a lo que verdaderamente son. Ya no somos los mismos. Todas las cosas quieren perseverar en su ser. Las cosas tienen vida propia. ¿Y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas? Hay un ojo de fuego sentado en mi mesa. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Pero esas páginas no me pueden salvar. Solo el arte de los otros artistas te salva en esos momentos. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. La máquina de escribir voces. Este hombre es un ladrón, un estafador que termina estafado, un abogado inescrupuloso que como un gusano busca sacar provecho de la carroña. También estuvo del otro lado del mostrador, como empleado de la justicia penal, esperando despertar el interés por un asesinato que fue su pesadilla por 25 años. Además, es un hijo quebrado por el estrés que trata de salvar el bar en quiebra de la familia, como también intenta salvar un club al borde del colapso. Y como si fuera poco, se da el tiempo para ser un cura villero que combate contra los narcos y la policía. Todas esas cosas hizo este hombre, pero tiene la cara de Ricardo Darín. Hoy es un experto en explosiones que estalla cuando una grúa le lleva su auto. Esta no es su biografía, tan solo un relato salvaje. Título: Ricardo Darín. Si yo pude, puede cualquiera. Ricardo, vi Relatos Salvajes. La verdad me quedé en el asiento tensionado durante 2 horas. Arañaste los apoyabrazos. Pero de entre muchas cosas que te quedan, lo que me quedó es ese segundo de ira que nos puede cambiar la vida. En tu caso, ¿cuál fue tu análisis de lo que te deja los relatos? Mira, yo creo que tiene algunas posibles múltiples miradas. Yo creo que la película, Damián, su intención, apuntan a jugar, a proponernos un juego, un ejercicio, primero a vernos de alguna forma dentro de lo que es la puesta en escena de cada uno de los relatos. Es decir, ¿cuál es el lugar que ocuparías si te tocara vivir una situación así? Después creo que B se permite una exploración en una frontera que es muy difícil de detectar, que es el punto en el que podríamos hacer algo para detenerla, en donde generalmente lo hacemos, generalmente por sentido común, por educación, por respeto, por prudencia o por miedo simplemente. Sin hacer un caos. Claro, nos detenemos. Entonces él se permite un ejercicio que es ¿qué pasa en ese instante posterior? Si no nos detuviéramos ahí, si siguiéramos, ¿qué pasa? Entonces nos propone como juego ese ejercicio. Por supuesto, ineludiblemente lo que ocurre es que jugando con esa posibilidad nos acercamos a una violencia desencadenada, a un estado de ira y de cólera, difícil de justificar en algunos casos, o no, depende de cada mirada, pero creo que la acumulación de todo eso nos lleva necesariamente a una reflexión. ¿El aprendizaje de la ira, en tu caso, también fue a través de los años o tardaste mucho? No, yo aprendí a convivir con la violencia propia, la interna, la personal, desde muy chico. Yo era un niño muy flaquito, muy vulnerable, frágil físicamente, si cabe el término. Yo padecí bastante mi escuela primaria, bastante. Hoy a la distancia trato de analizarlo con un poco de humor, pero a mí me resultaba bastante hostil. Permanentemente había una confrontación física, a ver quién la tiene más larga, a ver quién es el más guapo. Bullying, como se dice ahora. Claro, ahora se le dice bullying y utilizamos términos anglosajones para entendernos mejor. Es una paradoja. Pero ese hostigamiento al que te ves sometido de pibe, a menos que la naturaleza te haya dotado de ciertas armas o herramientas como para poder enfrentarlo, normalmente tienden a modelar a una persona, ¿no? Por lo menos su temperamento, su temple y demás.
trato de decirlo de una forma perfumada para no resultar soberbio, yo tenía buena conversación. A mí me acuerdo de eso, me gustaba divertirme, siempre tuve cierto sentido del humor y me divertía con mis compañeros. Y que yo... Había algo mío que seguramente molestaba, porque no puedo haber recibido tantas agresiones, digamos, gratuitamente. Algo seguramente yo hacía o funcionaba o salía de mí que incomodaba generalmente a los más bestias. ¿Pero eras muy bocón? No, me parece que no les gustaba o les parecía que era un acto de soberbia de mi parte tratar de hablar bien, de expresarme bien, de analizar. Yo cuando encaraba a un profesor, si tenía que defender a un compañero o defenderme a mí mismo, lo que fuera, que yo siempre trataba de hacer cierta gala de una buena utilización del lenguaje. Eso me parece que me valió. ¿Qué te haces vos? Cierta limita. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Enano, ¿entendés? Entonces querían ir a los bifes, cosa que obviamente yo pretendía no aceptar. Y nada, así se iba armando toda una especie de atmósfera en la que todos los días era sobrevivir. Entonces, a lo mejor ese es el motivo por el cual no terminé de estudiar yo. O en algún momento habré dicho, pero va fangulo. Hubo muchos momentos en los que sentí verdadera violencia interna, pugnando por salir, por expresarse y por hacer daño. Y nada me causaba más miedo que eso que yo sentía dentro mío. Me daba más miedo lo que yo sentía como posible reacción que lo que recibía como agresión. Porque siempre era absolutamente desnaturalizado, siempre la fantasía era mucho más grande y siempre era exagerada. Entonces, lo que verdaderamente me daba pánico era lo que yo imaginaba que iba a hacer. Que ibas a hacerles. Claro. Tengo entendido que vos nunca estudiaste teatro, ¿o sí? Bueno, no es exactamente así. Lo que nunca hice fue terminar. Yo no terminé ninguno de los estudios que empecé. Estuve formando parte de distintos grupos en determinados momentos, nunca duré demasiado, siempre hay algo de la estructura, digamos, didáctica en el aprendizaje de algo con lo que no me llevo bien. También es cierto que no tuve mucha suerte, estuve siempre medio desfasado, porque yo empecé a trabajar de muy chico y entonces cuando entraba, por ejemplo, en un curso o en un taller, mis compañeros eran mayores que yo, generalmente, claro, pero yo al lado de ellos era un veterano. Porque yo trabajaba desde los 4 años, de los 5 años. ¿Siempre fue actuación o estudiaste otras cosas que dejaste por el camino? Bueno, sí, el colegio lo abandoné en tercer año después de repetirlo 3 veces y siempre me justifico históricamente hablando de que fue una época muy convulsionada políticamente en la Argentina y que la calle era 17 millones de veces más atractiva que el aula. Hacía ya un tiempo que me atraía mucho la calle en muchos aspectos. Me hice bastante callejero en el sentido de caminarla y de andar de noche y con mis amigos que eran más grandes que yo. Eso medio también me condicionó, me arrastró. Y cuando pasaba cuando tuve la oportunidad de vivir la atmósfera que se vivía en el 73, en el 74, en el 75, la calle ardía en muchos sentidos y a mí me atraía mucho eso, la discusión, las polémicas, los bares, los grupos, las pintadas los viernes a la noche, salir a pintar paredes y a discutir con correligionarios. ¿Militabas en esa época? Milité un corto tiempo en un sector que se llamó TERS, Tendencia Estudiantil Revolucionaria Socialista. Y los viernes salíamos a hacer pintadas y nada, era nuestra forma de comunicarnos y de expresarnos, digamos. ¿Pero qué era? No la tengo, era más marxista, guevarista, ¿qué? Era un menjunje, porque era un menjunje como el colegio al que yo iba. Claro. Era un menjunje porque era muy policromático, creo que ese fue el motivo por el cual se disolvió. Era muy policromático, tenía mucha llegada de distintos sectores y algunos de ellos no muy agradables. Y venís de una casa de actores. Mi pregunta es básicamente si hoy te reconoces
en vos como actor en cosas que tenían tus viejos, digamos. Si heredaste algo de eso. Sí, seguramente sí, buscando tiene que haber algo. Lo que sí creo, y esto es diametral, digamos, en la comparación, y no me canso de decirlo porque creo que es así, es absolutamente incomparable la suerte, la fortuna que yo tuve en comparación con la de mis viejos. Y eso, en términos de este oficio, es una diferencia muy grande. Yo nunca busqué laburo, yo nunca hice pasillos, yo nunca fui a golpear puertas, no me pasó. Siempre tuve mucha suerte, siempre fui invitado a trabajar, siempre confiaron en mí, ya sea los de mi generación o los de generaciones superiores, porque eran amigos de mi viejo, porque me conocían desde chico, porque sabían que me había formado de adentro. Entonces, en esos términos, la diferencia que hay entre lo que les tocó a mis viejos, dos buenos actores de raza, de hacerse de abajo de la radio, de todos los teatros que te puedas imaginar, de los principios de la televisión. Claro. Mis viejos formaron parte de esa camada. ¿Y qué imagen tenés de acompañar a tus viejos a, no sé, a esos lugares? Yo a mi viejo mucho no lo acompañaba porque mi viejo, contrariamente a lo que se suponía, a mí no me llevaba mucho a acompañarlo en el laburo. Él era muy buen compañero y me hizo de él muy buen compañero en las charlas. De noche, yo lo acompañaba mucho a los bares. Mi vieja, yo acompañé mucho más a mi vieja a laburar, al teatro, a la radio, a la televisión. A mi madre la acompañé mucho, durante mucho tiempo, en una obra que ella hacía en el glorioso Teatro Odeón, que ya no existe más. Ahora hay afortunadamente hay una playa de estacionamiento ahí. Sí, porque hace falta estacionar ahí en el centro. Era uno de los teatros más gloriosos que había en este país. Teatros hay muchos. Sí. Y yo la acompañaba a una obra que ella hacía que se llamaba Hello Dolly, que era un musical con Libertad Lamarque, y ella hacía un personaje muy gracioso, muy energético, y a mí me atraía muchísimo eso que ella hacía, ¿no? Mi vieja es muy histriona, siempre lo fue, y yo me sentaba siempre en el mismo palquito y me debo haber visto, no sé, 300 funciones de eso. A ella sí la acompañé mucho, pero mi viejo no me llevaba cuando se trataba de laburo, me llevaba más para cuestiones personales. Me encantaba acompañarlo, porque caminar con mi viejo por la calle era un programón. Porque mi viejo casi generalmente no tenía un sope. Entonces el tipo era una especie de malabarista, un prestidigitador de cómo hacíamos para sobrevivir en la calle. Y era realmente muy gracioso, porque dibujaba, era un maestro de la prestidigitación. Era un tipo que además había sido y era muy generoso, entonces teníamos la suerte de pasar por muchos lugares donde siempre había alguien que le debía alguna. Claro. Entonces siempre éramos invitados, insisto, vuelvo a repetirlo por tercera vez, muchos bares. Y entonces pasamos por los bares y ¿qué va a tomar, Ricardo? No, yo nada, no sé, yo me preguntaba y yo siempre decía licuado de banana con leche y un pebete de jamón y queso. Ahora, porque sabíamos que cuando pedía la cuenta le iban a decir, no, por favor, que no teníamos un mango. Nota al pie 1. Ricardo Darín padre fue actor, poeta y aviador. Cuando terminó el secundario, le pidió a su papá que le comprara un pasaje de ida a Europa y se quedó allá 10 años. Estuvo alistado en la Legión Extranjera del Ejército Francés y llegó a ser custodia del general Charles de Gaulle. Cuando regresó al país, conoció a René Roxana, la madre de Darín en Radio El Mundo, actuando en Las Aventuras del Zorro, y se enamoró. Ella había comenzado su carrera en esa misma emisora unos años antes con la radionovela Y sin embargo hoy muero. En el cine fue la madre chismosa Chiche Bombón, la película de Fernando Musa, y en televisión tuvo participaciones en Verdad Consecuencia, Por ese palpitar y Rincón de Luz. La sensación que uno tiene, que me hago cargo y nos hacemos cargo de lo que opinamos de vos, ¿no? Es que con vos se puede comer un asado y reírte horas, porque uno te nota cercano, y ahora cuando contás esto, por lo menos yo creo entender que tiene que ver con eso, ¿no? Con los bares, con los amigos, con mucha calle. Y la familia, ¿no? Cómo son en tu casa, cómo te tratan, si te quieren o no, si fuiste bien recibido. Sí, yo creo que no quiero utilizar las palabras de Elía, a pesar de que es la única vez en la que pude estar de acuerdo con él, pero el amor, en esa especie de abstracción que parece
es fundamental en todos los órdenes. Los chicos, la gente que se cría siendo querida, difícilmente sea un resentido, un tipo jodido, que esté generando odio y su primera opción siempre va a ser bastante luminosa y positiva. Y en eso somos todos responsables. Y en ese sentido, yo creo que yo fui un chico feliz dentro de nuestras limitaciones, mi hermana también, con muchísimos problemas, pero siempre fuimos muy bien tratados, estimulados, escuchados. Yo soy de esa clase de estúpido que yo veo un tipo, soy metido, ese es el problema, que zamarrear a un pibe con violencia en la calle me vuelvo loco. ¿Te metés? Me vuelvo loco, sí, me he comido cada garrón por meterme, porque claro, hay algunos que te dicen, pero vos quién sos, ¿qué te metés en mi vida? Y yo no sé si no tengo que ver en tu vida. Yo no sé si vos tratando a ese pibe de esa forma no estás generando un acumulador de violencia que va a terminar repercutiendo en mi hijo, en mi sobrina, en mi amigo o en quien sea. No lo sé. Entonces no sé hasta qué punto tenés derecho a detenerme. No me gusta, viste, que se maltraten a los chicos ni hablar. Hablaste de que de tu viejo le faltaba la guita o había que sobrevivir. Pero era raro porque no solo le faltaba la guita, de golpe tenía mucha porque ganaba, claro, laburaba, pero era un dilapidador, ¿me entendés? No le quemaba la guita encima. Él siempre consideraba que él no necesitaba guita. Toda su filosofía de vida estaba apoyada por eso. Él decía que la propiedad no existe, él decía que todo está en tránsito. ¿Y eso cómo te afecta a vos? Porque te puede afectar por el lado de ¿soy igual o soy completamente distinto? Yo creo que busqué mágicamente un punto de equilibrio, porque no quise repetir el modelo, porque en la interna, por razones obvias, con un tipo a la cabeza que tenía un criterio que era, lo primero que hacía era beneficiar a sus amigos y a los de afuera que los de su casa, no quise repetir el modelo porque no la pasábamos bien a veces, la pasábamos bastante mal, había mucha discusión y demás, pero tampoco es que me siento tan alejado de ese espíritu, porque entiendo de qué me hablaba, lo fui entendiendo con el tiempo. ¿Y qué hiciste con tu primera gran guita? Digamos, ¿tuviste consciente de eso? No, yo no hice nada con una primera gran guita, porque nunca tuve una primera gran guita. Precisamente por arrastrar esta especie de doctrina difícil de definir, la primera vez que tuve oportunidad de encontrarme algo material que estaba relacionado con mi trabajo, no fue gracias a mí, fue gracias a una persona que me quiso mucho y que me protegió, y que se dio cuenta de que era un pibe con problemas y que me juntó una guita mía para darlo en un depósito en un departamento y así pude tener mi primer departamento, mi primera casa. No fue por mí. O sea, fue otro el que te ayudó. Yo a lo mejor no lo hubiera logrado nunca. Sí, fue otro, fue Susana, precisamente, que me capturó una guita que yo estaba ganando en el teatro, que trabajábamos juntos, y me dijo, esto vos olvidate, esto vos no lo ves. No, pero yo, no, olvidate. Y cuando volvimos a Buenos Aires y ceñó un departamento que yo ni había visto, no sabía cómo era ni dónde, ceñó un departamento y me dijo, bueno, ahora te cargo de las cuotas, lo que sea, y me compró mi casa, con mi guita, con mi trabajo, pero yo probablemente la podría haber destruido. No tenía una conciencia como la que tengo hoy, porque soy padre de familia y soy responsable de todo un grupo, no tenía eso. Yo estaba convencido de que como mi viejo yo nunca iba a necesitar guita. Hablaste de Susana y me hablas del pibe que eras. Hay como dos extremos en el medio. ¿Cómo viviste esos años? No sé si hay dos extremos, porque yo entiendo que por múltiples razones podamos tener una imagen desde afuera de lo que es Susana, pero yo conozco la de las zapatillas, la que si te falta uno al arco, va al arco. Claro, la que se tira en el lodo y juega con los perros y hace los fideos con manteca y hace un bife. Digamos, no hay tanta distancia. Yo lo que conocí fue a esa persona. Pasa que, ¿qué edad tenías? Yo cuando lo conocí ella tenía 22 años. Por eso hay que tener mucha madurez para ver eso a esa edad. Lo que pasa es que, no, lo primero fue un deslumbramiento. Un deslumbramiento porque Susana era... No hay nadie que se parezca a lo que era Susana en ese momento. De verdad, lo digo. No,
hoy la vida es otra cosa, tenemos otros medios de comunicación, otras llegadas. Primero fue un gran deslumbramiento por su frescura, su jovialidad, su sentido del humor, su potencia, era muy potente. Entraba Susana en un lugar y era como se prendía la luz. Después descubrí que era una gran jugadora de truco, eso me la acercó mucho. Formamos una muy buena pareja de truco durante mucho tiempo, hemos volteado varios muñecos, varios que andan regodeándose en sí mismos de que son campeones del mundo, qué sé yo. Y eso nos acercó mucho más, éramos amigos. Eso nos acercó mucho más. Éramos amigos y jugábamos al truco de noche en Mar del Plata, después de las funciones y de la cena. O sea, ese acercamiento te dio después ese yo me la juego acá. Es que no sé cómo, realmente no sé cómo funciona. Ella se ríe bastante y cuenta anécdotas. Yo no sé si algunas son tan verídicas, pero dice que yo un día le propuse así medio escabiado, que le propuse pareja, amor y todo eso, y que ella me sacó cagando. Me dijo, pero cállate la boca, estás loco, ¿de qué hablas? Claro, éramos compañeros de truco. Imagínate vos con tu compañero de truco que de golpe medio escabiado te diga, dale, dame un beso. No. Es fea la imagen. pero no, era una zona muy divertida. Y después, más allá de que por supuesto tuvimos mucha conexión, mucha química, nos reímos muchísimo juntos. Yo era un poligrillo, imagínate, y ella era una estrella, entonces era una buena combinación. Éramos príncipe, mendigo, todos juntos. Después, cuando por razones de diferencias de objetivos, digamos, básicamente más que de edad. Había una pequeña diferencia de edad, pero mucho más de objetivos, digamos. Empezó a declinar un poco la dinámica de la relación. Lo que nos pasó fue que teníamos tanta contra en el afuera, el exterior era tan hostil, una vez más, como en la primaria en el colegio, nos criticaban tanto, nos atacaban, decían barbaridades de nosotros, que eso nos hizo como más fuertes. Se nos agarró como una cosa de, sí, y nada, pero la verdad es que fue una época gloriosa porque nos permitió conocernos, querernos y amarnos hasta el día de hoy, sin tener una relación directa en este caso. Decías que de chico te defendías con la palabra y llegaste a conquistar una mina que te deslumbra como Susana Jiménez. Porque ligué mucho para el truco, ligué mucho para el tanto. Y la tipa de haber dicho en algún momento, con no perdemos más. Claro. No puede ser. Digo, me imagino que no te habrá costado en el tema mujeres mucho. Digo, más de como que uno siente que vos sale. No, nunca es tan fácil. Las mujeres afortunadamente son complejas. Son más complejas que nosotros, son como mucho más simples. Yo creo que eso está relacionado con un montón de cuestiones naturales. Las mujeres son complejas, son adorables en muchos casos, en otros no. No, yo siempre creo que me defendí con cierta chispa para tratar de caer simpático. Busqué siempre un poco de misericordia. Dadas mis condiciones y mi situación, no solo era vulnerable, flaquito, con unos dientes así, una nariz y una cabeza grande, con unos rulos, no sé qué, parecía pero los ojitos colorados. Eso es lo que dice mi hijo. Mi hijo dice, vos qué suerte te tuvimos todo, de que vos hayas ligado. Vos me dice, sin esos ojos estaríamos todos en este momento internados. Pero me parece que yo lo que siempre hice gala, de alguna forma, me defendí como herramienta, fue con el humor. Siempre traté de desacralizar esa situación tan tensa de querer levantarte a alguien y así en forma estoica o rígida, querer cautivarla. Siempre me causó mucha gracia eso. Por eso es que me causa gracia cuando me preguntan cosas como, por ejemplo, bueno, ¿y tus elementos de seducción? Para mí no hay nada más piantaboto que un chabón que quiere seducir a alguien. O sea, me causa gracia. Pero te das el riesgo ahí de qué simpático, de que quede en el qué simpático. Sí, está muy bien. Está perfecto. Pero ¿sabés hasta dónde es? Generalmente las que te dicen que simpático, yo después las voy a pasar del lado de un señor con mucha mosca y con una solapa así, unos nudos corazón, peinado a la Carmela. Y claro, no sé, no digo que siempre, porque hay gente a la que podés no caerle simpático a pesar de tratar de serlo. Y está bien, es así, son las reglas del juego. Pero
Una dosis y una mezcla apropiada de sentido del humor, respeto, educación, amabilidad, caballerosidad. Es un combo que generalmente le recomiendo a los jóvenes que físicamente no se sientan tan... y que no tengan ojos claros. En condiciones. No importa, ya eso no tiene nada que ver con los ojos ni con nada. No tiene nada que ver con atributos físicos. Hay que saber remarla. Ricardo Darín es un gran remador. Filmó más de 45 películas. Actuó en más de 30 programas de televisión. Se subió al escenario en 13 obras de teatro. Ganó un Oscar, 12 Cóndor de Plata, 3 premios Conex, 7 Martín Fierro y numerosos premios internacionales. Además, es ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Puede ser la envidia de muchos, pero la mayoría no envidiamos eso. Lo que en realidad queremos es tener los ojos de Darín. La máquina de escribir voces, palabras que se imprimen en el aire. Capítulo 2. En la película Tesis sobre un homicidio, Ricardo Darín interpreta a Roberto Bermúdez, un abogado de extensa trayectoria que da seminarios de Derecho Penal en la universidad. Entre sus alumnos está el joven español Gonzalo. En una presentación de su libro, Gonzalo le explica a Roberto: yo puedo aplastar una mariposa y retorcerla hasta que muera, y eso no es ilegal. Ahora, si esa mariposa pertenece a una colección invaluable de un multimillonario, puedo ir preso. No es el acto en sí lo que se juzga. La ley no nos protege de un hecho aberrante. La ley solo interviene si ese hecho aberrante amenaza la voluntad de poder. Vivimos en una anarquía y nadie puede darse cuenta. Todos los días se aplastan y retuercen mariposas y ninguna ley puede hacer nada para impedirlo. El profesor le dice: tengo 20 argumentos para refutar esa teoría, pero me gustaría darte un consejo. ¿Vos tenés 20? Gonzalo responde: 28. El profesor le aconseja: nene, garcha todo lo que puedas, lo demás viene solo. ¿Cómo ve el Darín de hoy al Darín de los 20 y pico? Julio Leiva, en La máquina de escribir voces. Cuando hablabas de tu primera época, de ya un tipo conocido, siendo joven actor, también hablas de tu formación, de tu hogar. Me imagino que tiene que ver mucho con eso, pero llegaste al punto de, siendo un tipo famoso, con un dinero, de vivir el rock and roll, digamos, la gira, la noche. Desastre. Un desastre. Yo fui conocido, digamos, en términos de exposición pública mucho antes de tener un mango. Porque nunca, como te decía, nunca llegué a capturar nunca fui muy ahorrativo, nunca tuve esa previsión de, bueno, la pones al 17,4 y te rinde. No entiendo nada de eso. Pero todavía hoy no entiendo nada de eso. Estoy negado. Es como si me hubieran estirpado esa glándula. Esa parte. Entonces, nunca tuve, ya que vos lo mencionas, el rock and roll, la gira, el patrullaje, como le decíamos nosotros, nunca fue de bolsillo lleno, de otra vuelta para todos, no era mi ubicación en la puesta en escena. Mi ubicación siempre era más bien, trataba de ocupar otro lugar, otro rol. Nunca fui de bancar la parada, porque nunca tuve para bancar la parada. Éramos más de patrullar y de juntar guita para llenar el tanque de nafta de un Fiat 600 y salir a hacer una cosa que ya no se hace más porque no se puede, que era lo más divertido de la tierra, que era salir a patrullar. Era más interesante, porque por otra parte creo que para los tipos es más interesante la conquista que todo lo demás. Todo lo que viene después. Sí, todo lo que viene después. Yo me acuerdo que nosotros levantábamos el número de teléfono con unos papelitos a los que nunca llamábamos después. O sea, no recuerdo haber organizado una cita posterior a un... Lo interesante era... juntar. Sí, la conquista. Es inherente a la conformación cromosómica del hombre, ¿no? Es la conquista. A ver qué puedo hacer. A ver quién me da bola. A ver si funciono. ¿Y recordás alguna noche gloriosa? Sí, varias. Sí. Pero la verdad, siempre en términos bastante sanos, por decirlo de alguna forma. Es decir, por supuesto que hubo épocas un poco más complicadas y comprometidas. Los 80, los 90 se complicaron un poco, empezaron a aparecer distintas cosas en el panorama. Pero previo a eso, todo era muy saludable. Yo me acuerdo que éramos unos boludos grandes y íbamos a jugar a las escondidas en el Congreso. Yo vivía cerca del Congreso. Y éramos unos boludos de 16 años que jugábamos a las escondidas en el Congreso. Llorábamos de risa por estúpidos. Pero quiero decir, no... Había otra atmósfera.
Yo venero tanto lo que llamamos el patrullaje, con el Fiat 600 glorioso, color naranja, porque era una época en que en Buenos Aires lo que se veía claramente era que vos salías con un amigo de noche a girar, como decíamos, el patrullaje, y todo el mundo se comunicaba con todo el mundo, a pesar de circunstancias bastante tensas que podía haber. Es decir, hay una mezcla de desconocimiento por un lado, a una edad muy pequeña, de lo que estaba ocurriendo en el fondo, y por otra parte había un espíritu de comunicación entre la gente joven que hacía que no desconfiaras del otro. No desconfiabas del otro. Vos podías hablar con dos chicas de auto a auto y no estaban pensando que las ibas a afanar o que estabas tratando de sacar ventaja de algo que no fuera comunicarte. Y cuando sí fue la época pesada, ¿cómo hiciste para no subirte y que eso te lleve? Yo no sé si es que no me subí. Sí sé que no me llevó, pero metí los pies en el barro. Sí, como creo que una gran mayoría. Hubo determinado, no fue muy largo el periodo, pero sí, yo metí los pies en el barro. No me llevó. Siempre hay un espíritu de rescate y de supervivencia que te hace decir, para, esto no está bien. ¿Pero hubo un hecho concreto que...? No, nada concreto en sí, porque tampoco es que me desmadré, no es que me caí por el barranco. Pero bueno, de eso creo que se trata. Cuando viene la curva y tenés que acariciar el freno, porque lo próximo es seguir de largo. ¿Y qué otras cosas notás que son malas de ser Ricardo Darín? Porque las buenas las sabemos, las malas, digamos. No sé si hay muchas buenas, ¿sí? No sé si hay muchas buenas. Hoy, las malas de bueno, cualquier oficio, cualquier trabajo que sea de exposición pública, tiene cosas agradables, por supuesto, pero tiene también muchos contrasentidos. Yo siempre hablo de esto porque es como mi tema recurrente, básicamente porque veo que no lo sé explicar bien. Entonces inténtalo otra vez. Claro, yo lo insisto. Hay algo en el ser humano, en la condición humana, que pugna permanentemente por encontrar el reconocimiento de sus pares, ¿no? De su núcleo, de sus colegas, de la gente y demás. Y está bien, ser reconocido por tu trabajo es lo que todos anhelamos. Es decir, que lo que haces lo haces bien y que los otros te digan, che, qué bueno que estuvo esto. Si fuera esta entrevista o un cuadro o tener que pintar una pared, que alguien venga y te diga, qué bueno que está prolijo, está muy bien hecho, se ve que sos profesional. Eso es una cosa. Lo otro, la exageración en el reconocimiento público, la notoriedad de la que tanto hablamos y que se busca y que ¿no? Tiene más sinsabores que cosas agradables. No está muy bueno que todo el mundo sepa quién sos cuando caminas por la calle, que sepan dónde vivís, cómo te llamas, cómo se llama tu mujer, cómo se llaman tus hijos, qué día nacieron, cuál es tu color favorito, qué comida preferís y de dónde venís y hacia dónde vas. No está tan bueno eso. Ser famoso es una garcha. Yo lo digo, a mí me gusta que un pibe quiera ser artista, que quiera ser músico, y en ese camino probablemente lo que busque después es notoriedad, reconocimiento, que quiera ser actor, actriz, cantante, lo que fuere, en términos artísticos o profesionales de cualquier oficio. Lo que me gustaría que entiendan es que la fama en sí misma no es un valor. No es un valor. Vos no podés querer ser famoso. Es como querer ser pelotudo. ¿Por qué vas a querer ser un pelotudo? Te podés convertir en un pelotudo, pero ¿por qué vas a querer serlo? Te puede pasar y tenés que estar prevenido para que no ocurra. Pero ¿por qué vas a querer ser famoso? Porque lo que pasa es que se ha convertido en un valor. ¿Por qué? Porque ves muchos tipos o tipas, dicho con todo respeto, con muy pocas capacidades, con muy pocos talentos, que por ser famosos zafan y viven y te dicen cómo es la vida y qué es lo que hay que hacer. Y te corrigen en qué estás equivocado y en qué estás acertado. Entonces se ha convertido en un valor ser famoso. Hasta se han inventado adjetivos para definir los distintos valores de ser famoso. Están los mediáticos, por ejemplo. Si sos mediático está todo bien, claro. porque estás circulando en los medios, sos mediático. No está mal en sí mismo, está mal perseguirlo como objetivo. Te puede pasar o no.
Lo importante es que hagas bien tu trabajo y que lo disfrutes y que trates de ser feliz con lo que haces. Después, si la vida no te quiere y te convierte en un famoso, es otro problema. Pero lo importante es hacer bien lo que querés hacer y tratar de ser feliz. A lo que iba es que en tu punto de tu carrera, en el punto de la edad en la que estás, ¿cuál es tu combustible? ¿Cuál es lo que tenés adelante que te mueve, digo, por el hecho artístico en sí, digo? No sé, yo no sé si soy tan artístico, ¿viste? No sé si soy... Pero imagino que querés hacer buenas películas, querés sí, hacer buenos a mí me papeles. gusta hacer el trabajo, me gusta hacerlo bien, me gusta encontrarme con buenos libros, con buenos diálogos, con historias potentes, con cosas que movilicen, que no, qué sé yo. Me gusta verme involucrado en cosas que funcionan, por supuesto, como todo el mundo, no es que quiero que me vaya mal. Pero yo creo que el motor, para serte absolutamente sinceros, no está afuera. Soy yo. Yo voy. Y toda mi vida fui así. Y me gusta el salto, me gusta cambiar, me gusta salirme. Ya cuando me noto demasiado, ya hace mucho tiempo que me siento una especie de consagrado y no sabes cómo me rompe la bola. Detesto que me consideren, lo detesto no con el otro, lo detesto en mí, que me consideren un tipo que la sabe, que la hizo bien, porque en gran medida todo eso se debe muchísimo a la inmensa fortuna que tuve. No tengo tanto talento como he sido reconocido, te lo juro. No es verdad. Y no es una falsa modestia, no estoy buscando que del otro lado me digan, no, es la verdad. No tengo tanta capacidad, no tengo tanto talento, no he desarrollado ninguna técnica espectacular en nada. Yo soy un tipo que va. Trato de no tener miedo cuando voy, nunca sé qué va a pasar, nunca sé. Se ha desarrollado una especie de mito por ahí de que soy de esos que donde ponen el ojo ponen la bala y me causa una gracia infinita pensar la cantidad de cagadas que me he mandado en mi vida. Y entonces cuando escucho decir ese tipo de cosas digo, genial, cómo imprime en el afuera el tener la suerte de trabajar con gente que sabe qué es lo que hay que hacer, porque yo nunca sé qué es lo que hay que hacer exactamente. Pero eso, después sí me acoplo. Pero eso lo puedo entender acá, digamos, que el microclima te lleve, que la prensa te venda, que justo le pegaste con uno. Pero afuera también te miran. Vos decís que pero todo afuera lo mismo... tienen la gran fortuna de que no han visto ninguna de las cagadas que yo me mandé en el pasado. Entonces, es gente virgen en ese sentido. Creen que soy un superdotado. ¿Qué es lo peor que hiciste? ¿Yo? Sí. ¿En términos profesionales? Sí. ¿Personales? No. En términos profesionales, me he mandado algunas películas verdaderamente deleznables, o sea, falta de respeto al espectador, en una zona de mi vida en la que realmente no tenía para nada claro qué era lo que estaba haciendo, en términos cinematográficos, ¿no? Cantaste también, ¿no? No, cantar no. No te sumes a ese coro de ignorantes que creen que yo me he dedicado a la canción. No, yo lo que hice fue grabar un disco. Claro, que grabar un disco en donde... Esto no me justifica en lo más mínimo. No sé si no es peor que cantar. Relataba... Recitaba. Claro, una especie de... Acá hubo un señor muy famoso para nosotros que tuvo mucho éxito durante mucho tiempo, un éxito extraño, ¿no? en las sombras, que se llamó Roberto Vicario, que era un tipo que tenía una voz muy grave y medio áspera, y relataba unos poemas que tenían llegada con una música de fondo. Y a mí un día me propusieron hacer eso y me subí, tenía 18 años. Me subí y me comí esa venta, me la vendieron bien, y fue un desastre mayúsculo, del cual me enorgullezco de haberme mandado una cagada tan grande, porque me ayuda en momentos como este para decirte, ves que no pongo, donde pongo el ojo no pongo la bala. Nota al pie 2. El disco se llamó De a dos. El propio Darín escribió las letras de los poemas. Toda la placa estaba dedicada a una novia suya de ese entonces. El álbum fue un fracaso en ventas, salvo en Bahía Blanca, donde vendió 7.000 copias. Hasta hoy sigue siendo un misterio el porqué. Lo que sí se sabe es que los bahienses tienen la mayor cantidad de basquetbolistas y de discos de Darín. Porque hablabas recién del tema de la fama, y vos tuviste relación con alguien que realmente es famoso, que es Messi.
¿Cómo fue? ¿Cómo nació esa relación? No, son esas circunstancias geográficas. Es decir, yo sabía quién era él, por supuesto, pero me tocó ir a trabajar, hacer una temporada de teatro en Barcelona, con Art, una obra de la que estábamos perdidamente enamorados, porque era muy generosa con nosotros, muy nutritiva, y un día apareció, Leo con su familia, su padre, su madre, y vino un par de veces, trajo a algunos compañeros del Barça. Nada, tuvimos una serie de pocos, te diría, yo hubiese deseado que fueran más, porque soy bastante cholo en ese sentido, deportivamente hablando. Soy un deportista frustrado. Y siempre observé en él que es un chico sano, íntegro, prudente, respetuoso, amable. Tuvimos un par de cenas y después tuve un día una anécdota divertida, estando en Barcelona, en otro momento, mucho tiempo después, con una chica, un agente de prensa. Quedamos varados un martes a la noche en Barcelona. Para quien estuvo allí alguna vez sabrá que los martes a la noche, martes y miércoles a la noche, no pasa nada. O sea, a las 10 de la noche todo el mundo se va a su casa o a comer y a dormir temprano. No hay mucha joda, sobre todo en invierno. Y la cuestión es que estábamos en una gran avenida desierta, en donde no pasaba ni un taxi y nos teníamos que ir al hotel a dormir para levantarnos al otro día de la mañana y volver a Madrid. Yo estaba haciendo prensa en Barcelona. Y no sé cómo surgió estas cosas de argentinos, ¿no? Que te preguntan, una española te pregunta si lo conoces a Messi, estábamos en Barcelona. Sí, le dije, sí, lo conozco, yo venía al teatro, que yo, sí, de verdad, sí, son amigos, bueno, no somos amigos, le digo, pero sí, nos conocemos, nos conozco bastante bien y que yo... Tuve la sensación de que ella mucho, no, esta cosa de los españoles creen que nosotros somos todos muy guitarreros y que el chamullo argentino es nuestra peor calamidad. Tenemos cosas peores que el chamullo. Y en el momento en que estábamos parados en una especie de bulevar, en una avenida desierta, te lo juro, desierta, mirabas para allá y no había un auto, no había un taxi, ni un colectivo, nada. Y estábamos así viendo cómo hacíamos para llegar a un hotel que estaba bastante alejado. En eso escucho, Ricardo, me doy vuelta así, era Messi solo en una camioneta que me había conocido de espaldas. Entonces me acuerdo de la cara de ella, porque yo lo miré a ella y ella estaba como diciendo, ¿esto está pasando? Es una escena de una película. ¿Está pasando esto? Fue muy divertido eso. Ella se reía mucho, después nos llevó hasta el hotel, nos rescató, digamos. El único tipo del que podíamos estar hablando en Barcelona apareció mágicamente puesto ahí para rescatarnos. La vida hace esas cosas. Hace poco te escuchaba hablar sobre valorando la posición de Uruguay en cuanto a la legalización de la marihuana. Sí, porque me parece que es valiente de su parte, más allá de que puedas estar a favor o en contra. Yo entiendo a la gente que está en contra porque siente que es un cuco inagarrable, inabarcable y que se les va a ir de las manos. También los entiendo, los comprendo. Pero entiendo un Estado que decide hacer algo con el tema. Hacer algo con el tema. No será por acá, no será que de esta forma, vos sabés que hay unos tipos que son consumidores de una cosa que se llama cannabis. No será que todo lo que genera el tratar de conseguir cannabis es mucho peor que el cannabis y aquel consumidor libre que quiere fumarse un porro. ¿No será que ese es el camino de cortar los circuitos de la delincuencia, la agresividad, la violencia, los narcos? Entonces me parece valiente de parte de ellos jugar una carta tan polémica, porque lo sabemos, es polémica, y deseo que les salga bien. No porque quiero que legalicen, ni que no sé si el camino es la legalización o no. Me parece que el camino es entender que hay un Estado detrás que se está ocupando de vos, de una cuestión tuya, más allá de recordarte todo el tiempo cuáles son tus obligaciones y tus deberes. Te está recordando también cuáles son tus derechos. ¿Vos creés que hay muchas cosas que lograste comprenderlas o sos un tipo que a esta edad también tiene muchas dudas? Yo estoy bajo sospecha permanente. Toda esta conversación que estamos teniendo, yo no sé si dentro de 15 días la puedo sostener de la misma forma, salvo obviamente cosas que son pilares, ¿no? Hablar de mi familia, de mi viejo, de mi madre, de mis amigos, es decir, cosas que forman parte de tu composición. Pero hay cosas que tengo bajo sospecha. El mundo está permanentemente en movimiento. Está pasando de todo el tiempo. En este momento están muriendo miles y miles y miles de chicos de hambre o por falta de agua potable. Y te vas poniendo más grande
y empezás a tener una visión de lo que es la vida en general y el sufrimiento de los demás, las necesidades de los demás y las cosas que están ocurriendo permanentemente, no te puedes quedar con una sola mirada. Es demasiado inoportuno quedarse con una sola mirada. Tenemos la obligación de abrir un poco el panorama y tratar de comprender, tratar de aprender las cosas que no sabemos, no hablar al pedo, tratar de incorporar datos, escucharnos, tratar de tener un poco más de vocación de comprensión del otro y no de crítica. Somos rapidísimos para criticar y destrozar a quien sea solamente por cómo está vestido. ¿Cuántas veces escuchaste en tu vida decir, este es un grasa, no sé qué, el otro es un cabeza, el otro es un pituco, aquella es una cheta? Tenemos una facilidad para estigmatizar, para alejarnos de lo demás. Si pusiéramos toda esa energía en tratar de entender algo de lo que le pasa a los demás, a lo mejor esto sería de una forma distinta. Yo sé que a lo mejor esto es una mirada que te hace suponer que soy un tipo pesimista. Yo no soy pesimista, no soy necesariamente pesimista, no soy optimista. Trato de ver con cierta positividad las cosas que se presentan y cómo está funcionando el mundo. Nosotros como especie no funcionamos muy bien. Digamos, en lo chiquito, en lo cerrado, en el núcleo pequeño, nos arreglamos como podemos y vamos llevando. Ahora, la mirada no la podemos extender, no consideramos que los demás están haciendo un uso de las facilidades que se nos presentan en este mundo indiscriminado, que están haciendo desastres, no nos movilizamos por los demás, no salimos a defender a los demás, siempre pensamos que los demás son los demás. Ahora, esta cosa de ser un tipo pensante, de decir lo que pensás, en este último tiempo te trajo ponerte en la palestra con los temas políticos nacionales. No, pero eso es una tontería, la verdad que es una tontería, es menor. Es menor, ya es una anécdota. Pero digo, voy al hecho de cuando vos hablas y decís, después decís, ¿para qué hablé? O sea, no, sí, por supuesto. O hay alguien que te quiere, que se acerca y amablemente te dice, ¿por qué te metes en lío? Y si no pones los pies, si no te mojás un poco, no pasa nada. Porque lo importante no es lo que decimos, lo importante es lo que pensamos. Estamos acostumbrados a que está mal decir culo. No, en todo caso estará mal pensar culo. Pero decirlo no puede estar mal. Tenemos que tener rango de aceptación y no ponernos tan locos, no pasa nada. No hay que asustarse tampoco demasiado. Hay cosas muy graves que ocurren en el mundo, comparadas con hacer una pregunta en voz alta, eso no tiene nada que ver, está totalmente desproporcionado eso. Y por otra parte, intento recordar toda vez que puedo, porque a eso me han acostumbrado además. Todo el mundo me recuerda cuáles son mis obligaciones. Muy pocos me hablan de cuáles son mis derechos como ciudadano. Y yo tengo el derecho a pensar, tengo el derecho a no estar de acuerdo. Eso no me convierte en un enemigo, no me convierte en un ser al que hay que eliminar. ¿Por qué? Si yo no estoy queriendo eliminar al tipo que no piensa como yo, lo que estoy tratando es que debatamos, que discutamos, que tratemos de mirar en una misma dirección. Y si yo estoy confundido, demostrámelo y te lo voy a agradecer. No es que yo tengo la posta, yo no tengo la posta de nada. Estoy tratando de averiguar cómo funciona esto. Hay algunas cosas que me resultan más atractivas que otras. Le doy mucha importancia a las formas. Las formas son importantes. Si me querés ayudar, no me humilles, no me trates como un enemigo. Si decís que me querés y decís que me gobernás y que estás velando por mis intereses, teneme en cuenta. No me trates mal, no me faltes el respeto, no me trates como si fuera un estúpido, porque todo se ve, todo se nota. Creo que es uno de los costos también de quién sos, del lugar que ocupás. Digo, que todo lo que vos digas de cierto modo interesa. Pero no era así. No, bueno, se puso así, pero no por culpa mía. Está bien. Se puso así porque me contestaron, nada más. ¿Alguna vez alguien quizás escriba tu biografía o quizás a vos te des ganas? Me lo propusieron hace poco, ¿podés creer? Sí. Me lo propusieron hace muy poquito tiempo, menos de una semana. ¿Y qué dijiste? Y dije la verdad de lo que pienso. Dije, mira, es una situación muy incómoda que me propongas esto porque si yo aceptara que realmente merezco una biografía, es un acto de una pedantería insoportable para mí.
Bueno, me dijo, pero no sé qué cosa. Le digo, y por otra parte me pasa que si vos rubricás una biografía tuya, estás medio como... Digamos, es difícil creer que se vaya a publicar un libro sobre vos que vos no hayas contemplado si lo estás autorizando. Y en ese caso me resulta un tanto sospechoso. Yo confiaría más en una autobiografía no autorizada por mí mismo. Es decir, algo que esté bajo un manto de sospecha permanente, claro, que no sepamos muy bien de dónde viene. Verdad, no, claro, una cosa más caótica. Bueno, a eso quería invitarte. ¿Cómo le pondrías a esa autobiografía no autorizada por vos mismo? El bicho. El bicho. Un amigo mío me dice el bicho. El bicho dice, con el bicho no se puede. El bicho me causa gracia lo del bicho. 2 amigos míos me dicen el bicho. No, ¿cómo le pondría como título? Claro. Si yo pude, puntos suspensivos. Puede cualquiera. Es buena. Sí, me parece que es vendedor el título. Se puede ir bien. Bueno, el tipo no estaba autorizando la biografía, pero quería que vendiera. Bueno, pero para no quedar mal. Que donde vos pones el ojo. Claro, pone el ojo, pone la biografía. No sé, hay muchos títulos posibles. Yo creo que las vidas de todas las personas merecen una biografía y de hecho la tienen. A lo mejor no publicada. Todas las historias de vida son infinitamente atractivas. Si nosotros tomáramos el trabajo de seguir a un tipo, el que te parezca justa o injustamente más insignificante del planeta, el que nos irradie la menor cantidad de luz, y nos tomáramos el trabajo de seguirlo 24 horas sin que él lo sepa, y después nos sentamos a editar ese material, yo te juro que tenés un peliculón. La mayor virtud de un actor es ser un gran mentiroso. Hacernos creer que está pasando algo que en realidad no pasa. Cuanto más perfecta es la mentira, más creíble es. Y Darín miente cuando dice que no tiene capacidad, que nunca sabe lo que le va a pasar, que donde pone el ojo no pone la bala, que hizo películas deleznables y que tuvo mucha suerte. Darín nos mintió en la cara. Como ya sabemos, es un bicho. Por eso es un gran actor. Pero yo me di cuenta, porque si yo pude, puede cualquiera. La máquina de escribir voces, impreso en Vorterix.